Ok, ahora sí, ya encontré Estaba buscando el por entero. Bien. Vale, hagamos un repaso del ejercicio. ¿Qué habíamos hecho? Bueno, o sea, tenemos un ejercicio que contaba de... tenemos un bloque de algún material que lo queremos hacer subir por esta rampa. Lo particular que esta rampa, o sea, que queremos hacer subir con una fuerza horizontal, no una fuerza vertical. ¿Va? Eso es lo importante y lo llamativo de este ejercicio. Ahora, mediante esta fuerza horizontal se intentaba levantar este. Bien. Nosotros lo empujamos. Bien. El peso del objeto era 50 kilogramos, el coeficiente de rozamiento entre estas dos superficies, mu sub k es de 0,5 y la velocidad es de 10 metros por segundo. Bien. Planteando el ejercicio tenía algo de esta forma. La superficie normal tenía siempre esta forma. Tenemos la fuerza F, la fuerza de roce. Si nosotros descomponemos todas esas fuerzas, vemos que la fuerza tenemos una... En la, que tenemos el peso, ¿bien? Tenemos el peso, la normal, la fuerza horizontal y la fuerza de roce. Si hacemos sumatorios de fuerzas eje Y y eje X, en el eje Y lo que tenemos es que la normal, bueno, apunta para arriba y tenemos las dos componentes, la componente PY y FY, o sea, tanto del peso como de la fuerza, que apuntan hacia abajo. Mientras que la sumatoria de fuerzas en X nos queda una fuerza en X, o sea, la componente de la fuerza en X, menos la fuerza de roce, ¿bien? Y menos la Px. Todo esto te queda cero porque este es un problema de estática que se mueva a velocidad constante, ¿va? Bien, ahora, ¿cuál es el ángulo este que tenemos acá? De acá. Sacar componentes esta de la fuerza F. Bien, pregunta seriosa. Bien, ¿cómo tendremos que hacerlo? ¿Cómo deberíamos encontrar ese ángulo? Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros sabemos que entre acá y acá, o sea, entre el peso y esto, tenemos el ángulo alfa, ese de 53. Bien, esta fuerza, ¿cómo la vamos a llevar para allá? ¿Cómo vamos a saber cuánto vale el ángulo de acá? ¿Cómo sabremos? Bueno, vamos a hacer algo de geometría. Geometría. 153. Sacamos. Bien. Si este ángulo es 53, esto es 90, ¿no? Estas dos fuerzas 90. Bien. Entre esta y esa son 90, dijimos 53 acá. 53. Acá. Buen dato, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para saber cuánto nos queda ahí? Bien. Esta fuerza sigue para acá. Este ángulo por alternos e internos se reproduce acá, ¿no? Ahí. Bien. Este ángulo de acá y allá. Este ángulo de acá son 90. 90. Alterno e interno se va acá. Este ángulo de acá, por alterno e interno, hicimos un lío de líneas. Vamos a hacerlo más bonitos. Sí, ya entendamos cómo va la cosa. Ahí borramos. Genial. Genial. Bien. ¿Dónde estábamos? Tenemos esta línea y esta línea. Estas dos líneas que tratábamos de hacer que la fuerza esta, F, y queremos ver el ángulo este de acá abajo. Este ángulo alfa que lo vamos a poner. Mejor dicho, beta, porque no sabemos cuánto va a ser. Y el único dato que tenemos acá es el ángulo este ¿entre quién? ¡Ay, Dios! Tenemos únicamente ese ángulo, que es el alfa. ¿Bien? Y si ponemos a ver entonces, que por alterno interno, o sea, si a ¿cuál sería este ángulo? Si lo transportamos para acá, y lo tenemos acá. ¿Cuál sería ese ángulo?
Este de acá, si lo transportamos, sería... ¿Cuál? Y tenemos que transportarlo bien, ¿no? Ahí, ese ángulo. Ajá. Bien. Que por alterno, interno, debería ser este ángulo de acá, ¿no? Eh, ¿Será o no será? ¿Será? A ver, tenemos línea, 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 ¿no? Esto es alfa, 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 alterno, interno, ese, ¿no? Alfa, alfa. Bien, ahí lo vemos mejor, ¿no? Bien, entonces alfa, esa beta es igual a alfa. Bien, dato importante, este ángulo es el mismo de acá. Bien, ok, bueno, pasado todo eso, eh, vamos a mover esto para un costado. Sí, lo tengo acá. Acá. Bien. Entonces, en definitiva, uy, Dios. Bueno, creo que está. Genial. Entonces vemos que la fuerza F está de acá. Bien. ¿Cuál sería la componente en X en Y? Si este es el ángulo alfa. Este sería F, F, Fy y X, ¿no? Fx. Bien. Fy, ¿a qué va a ser igual? A F seno de F seno de, opuesto a este, alfa, y Fx va a ser F coseno de alfa, F coseno de alfa. Bien, tenemos esto de acá. Bien. Y de acá adentro nosotros ya sabemos de acá. Ahí el peso. ¿Tá? Este es el peso P que tenemos. Px, Py, Py. Y este era el ángulo alfa. Acá sabemos que Px era igual a P seno de alfa. ¿Por qué? Porque es el Px es el opuesto. Y Py es igual a P coseno de alfa. Bien, con todo esto vamos a venir acá arriba y vamos a sacar, vamos a completar y vamos a sacar y vamos a completar. ¿Vale? Control C, venimos para acá abajo, entramos para acá. Bien, de la primera, ecuación, n menos px será p, perdón, p seno de alfa, menos f era f coseno, ¿no? F coseno de... Espera, acá hicimos macana, porque este era P coseno, ¿no? Menos F seno de alfa. Esto es igual a 0. Bien. Y de acá, ¿qué tenemos? Bueno, de acá vamos a tener esta F, que ¿cuánto vale F? F es F coseno de alfa menos, ¿quién? La normal, normal, fuerza de Rosse es normal por la mu, ¿sí?
menos P seno de alfa. Todo esto es igual a 0. Bien, ¿cuántas incógnitas tenemos acá? ¿Cuántas incógnitas tenemos? Bueno, P la sabemos, N no la sabemos. Sabemos N y tampoco sabemos F. Pero solo hay, claro, hay solo dos incógnitas y dos ecuaciones. ¿Se puede resolver esto? Se puede resolver. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos que elegir medio que sacar primero. ¿Bien? De una podemos sacar N, por ejemplo. De acá podemos sacar N. Y reemplazarlo acá. ¿Bien? O podemos hacer una resta para quitarnos F. ¿Por qué no? Bien, podemos medio que trabajar un poquito acá. ¿Qué pasa si dividimos a esto lo vamos a decir 2. 2 dividido en coseno de alfa. ¿Qué nos queda? Nos queda entonces F menos N sub K sobre coseno de alfa menos P seno sobre coseno es tangente de alfa igual a 0. ¿Bien? Bien. Y a la primera la dejemos tal cual está. Vaya, perdón. A la primera vamos a dividir todo en seno. Divido en seno de alfa. La primera en seno de alfa. ¿Bien? Entonces nos queda n sobre seno de alfa. ¿Bien? N seno de alfa menos coseno sobre seno es tangente, pero a la inversa tangente, así. Menos f, todo esto igual a 0. ¿Bien? Si restamos esta que está acá, esta, entonces se llama la resta entre esto, o la suma, mejor dicho, entre esto y esto. Sumemos estas dos ecuaciones. Vamos a tener que abrir una nueva página. Sumamos esto. Si hacemos la suma, nos queda entonces. Vamos a tener que ordenar un poquito para que se pueda sumar más fácil. Esto está acá. Saca ahí. Esto traemos para acá. Todo esto de acá. Para acá. También. Genial. Si hacemos la resta, la suma en realidad entre esto y esto, nos queda que esto se anula, 0. Podemos sacar factor común m menos n. Nos queda acá mu sub k sobre el coseno de alfa menos, más, perdón, aquí sacamos factor común menos, esto, ¿no? Y 1 sobre seno de alfa. Y acá nos va a quedar más p, ya menos, ¿no? Porque los dos son menos, menos p, tangente de alfa, menos, más, perdón, 1 sobre tangente de alfa. Todo esto igual a 0. Igualando a 0, ¿qué nos queda? O sea, ya despejando, nos queda que n es igual a. Si esto pasa restando, pasa sumando, nos queda menos p sobre tangente de alfa más 1 sobre tangente de alfa. Todo esto dividido en ¿qué? En todo esto que va a estar ahí. 1 sub k sobre coseno de alfa más 1 sobre seno de alfa. Bien. Bueno, entonces nos queda menos 50. Todo esto para el costado para que se pueda ver.
Uy, Dios, ¿qué pasó acá? Corremos. Lo que quiso. A ver, ahí. Vamos a ver para acá. Acá. Menos 50, esto es en Newton. Bien. Tangente de 53 más 1 sobre tangente de 53. Vemos acá. Eh, vamos acá. Era 0,5 sobre coseno de 53 más 1 sobre seno de 53. Estos son grados, ¿no? Bien. Uy, Dios. Buena expresión. 50 por tangente 53 más 1 sobre tangente 53. 0,5 sobre coseno 53 más 1 sobre seno de 53. Igual hay algo que no me gusta acá. Vamos a revisar los signos, porque para mí hay algo que no me gusta nada. Eh, Esto creo que es lo que no me gusta. Hay algo de signos que no me gusta. N, acá en la segunda, menos fuerza de roce. Y acá, ¿por qué queda una más y otro menos? O sea, acá era uno más y otro menos, ¿no? Y lo pasamos para acá, acá. ¿Cuál era más? ¿Cuál era menos? A ver. Porque esto de acá, este era más, ¿no? Sí, más. De acá era más. Bien, menos. Oh, Dios, a ver, ahora se me complicó todo. Esto es menos acá. A ver. Esto nos da 246,92. Bien, esa es la norma. Esa es la norma. Ahora, con esa norma tengo que calcular F. Bien, ¿qué F va a salir de acá? Bien, o de acá, de cualquiera, no importa. Pero de la que parezca más fácil. ¿Cuál parece más fácil? Esta, ¿no? Esta, ¿no? Sí. A ver, esta que está acá. Bien, esto resta, pasa a sumar, ¿no? Entonces, F es igual a esto. La normal eran 246,92 newton sobre seno de 53 grados, menos 50 newton sobre la tangente de 53 grados, ¿no? Entonces, esta fuerza que nosotros aplicamos va a ser igual a 246,92 dividido en seno de 53. Cerramos. Menos 50 sobre tangente de
y 53. 271 newton es la fuerza que aplicamos. Más 5. Puristas. Y eso sería todo por este ejercicio. Hay varias formas de resolver este sistema de ecuaciones. La que a ustedes más les guste. Hay millones de formas de resolverlo y no hay problema con la forma que usen, siempre y cuando lleguemos a los resultados correctos. Y la que más se aproximó fue esta de 275, que sin duda es por los decimales que se comen en el camino y demás. ¿Bien? Bueno, y esto ha sido todo. Ha sido todo por hoy, chicos. Espero que, bueno, se haya grabado la primera parte y si no, bueno, ya la volvemos a grabar porque eran ejercicios también muy entretenidos y muy importantes para la formación. Y bueno, y sin más que decirle, bueno, me despediré de ustedes y hasta la próxima. Chao.